Saludos queridos amigos oyentes y apasionados de la historia del mundo hispano, de esta historia común a muchos países y pueblos hispanoamericanos, una historia que tratamos sin revisionismos, ni tabúes, ni miedos y sin complejos. Gracias por escuchar Hispanos sin complejos. Bienvenidos a un programa más, a este apasionante recorrido por la historia de España y de la hispanidad. Y es que cómo disfrutamos de contaros todos los entresijos del tiempo en nuestra patria, en nuestra historia, de nuestros hechos más relevantes, de esos personajes que marcaron época y que aún siguen estando presentes en nuestra memoria colectiva por todo lo que lograron. Y por eso estamos aquí, detrás de estas plataformas de audio que tanto escucháis y de las redes sociales para informaros y para entreteneros. Roberto Alonso, capitán, saludos, bienvenido. Que aunque es un trabajo arduo de documentación, de preparación de guiones y de edición del programa, nosotros estamos encantados con este trabajo. Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. Encantados no, encantadísimos, Raúl. Ya tenemos amigos que nos dicen que les encanta cómo contamos la historia, así que eso nos anima a intentar seguir y a seguir de la mejor manera posible. Así que nada, preparados para otro gran programa de historia de España. Pues como no puede ser de otra manera, desde Hispanos sin complejos, queremos también acometer la fascinante historia de nuestra reconquista y la formación de los diferentes reinos cristianos en la Hispania romana desde la otra vertiente. Nuestra España no sería nuestra España sin la formación de los reinos de Aragón y todos esos territorios asociados a la marca hispánica inicial, en la cordillera de los Pirineos y, por supuesto, que también al reino de Pamplona, luego de Navarra. De todas formas, debemos indicar en que el Imperio Carolingio, en lo que hoy es Francia, marcaba una ancha frontera con los musulmanes a lo largo de los Pirineos. A eso es a lo que se va a llamar marca hispánica y de ahí van a nacer el Reino de Navarra, el Condado de Aragón y los condados catalanes. En estos programas pasados hemos visto lo que sucedió en Asturias, en Galicia, en León y Castilla, todo aquello que dio comienzo en Covadonga con don Pelayo, llegando de momento hasta las figuras de Fernando III y Alfonso X, donde hemos parado la parte de la reconquista del reino de Castilla y León. Así pues, queremos comenzar por ver cómo se configura lo que hoy conocemos como Aragón, Navarra, Cataluña y Valencia. Comencemos primero poniendo como situación de partida lo que sucedía al otro lado de los Pirineos, porque es fundamental para ver luego el devenir de los acontecimientos de los reinos hispanos en ese otro lado de las montañas pirenaicas. Ya sabemos que en el 711 los musulmanes arrasan con todo, en un tiempo casi récord, conquistando prácticamente toda la península ibérica, la conocida entonces como la España visigoda. Estos musulmanes llegaron también a la cordillera pirenaica, barrera natural que unía a Hispania con la Galia y los francos. Los sarracenos van a invadir en diversas campañas entre el año 720 y el 730 las tierras de Narbona y la Aquitania, hasta que fueron derrotados en la decisiva batalla de Poitiers en el año 732, 10 años después de Covadonga. Al igual que en la parte asturiana, lo escabroso del terreno permitía lugares recónditos donde comunidades nativas pudieron seguir manteniendo con una cierta autonomía su ritmo de vida tradicional. Posiblemente eran gentes que subsistían con una economía pequeña,
muy propia de la orografía de la zona, con nulo o escaso contacto con zonas más pobladas o urbanas. En este punto debemos reseñar que tanto a un lado como al otro de los Pirineos ya había algunos núcleos urbanos importantes desde la época romana, como por ejemplo Burdeos, Toulouse o Narbona al norte y Pamplona, Huesca y Gerona al sur. Así pues, tras la caída del Valle del Ebro en el 714, los musulmanes pronto se fijaron en la zona que hoy es Cataluña y el este de la península. Incluso tropas musulmanas consiguieron entrar en territorio franco con la misma facilidad que lo habían hecho en territorio visigodo. Aquí va a aparecer la figura en el lado francés para detener a los musulmanes del duque de Aquitania, Odón I, apodado el Grande, quien derrotó a los moros en Toulouse en el año 721. Aunque fue insuficiente, pues otra escaramuza árabe en el 725 arrasó con varias ciudades francesas. Así que Odón tuvo que pactar casando a su hija, llamada Lampegia, con un tal Munuza, de idéntico nombre que el Munuza que quiso a la hermana de don Pelayo. ¿Estamos hablando del mismo personaje? No lo sabemos. Lo que sí conocemos es que este moro fue gobernador de Cerdeña, pues así consta, y que su matrimonio con la hija de Odón I no calmó las ansias musulmanes, pues al poco tiempo consiguen hacerse con tierras del Valle del Ródano, llegando a Burdeos en el año 732, arrasando con toda la región de Aquitania a su paso. La toma de Burdeos fue un hecho atroz. Hasta aquí llegaron los musulmanes con su rey Abd al-Rahman. Cruzaron el río Garona, llegaron hasta la ciudad, devastándola por completo, además de prender fuego a todas sus iglesias. Incluso en Poitiers incendiaron la basílica de San Hilario. A Odón no le quedó más remedio que pedir ayuda a un viejo enemigo, Carlos Martel, mayordomo de Teodorico IV y a la sazón el verdadero gobernante del reino franco. Y reunidos ambos ejércitos consiguieron, esta vez sí, derrotar a los musulmanes en Poitiers, como indicamos al comienzo. La batalla de Poitiers en el año 732 no supuso el freno a la expansión musulmana por Europa, pues en el 734 reiniciaron las hostilidades y conquistaron Aviñón y Arles, controlando gran parte de las ricas tierras del Valle del Ródano. Aquí de nuevo aparece la reacción franca en el año 737. Estos iniciaron una serie de campañas al mando de Childeberto, hermano de Carlos Martel, con el objetivo de recuperar esos territorios y expulsar a los musulmanes al otro lado de los Pirineos. La derrota musulmana cerca de la laguna de Berre en el 737 bloqueó una futura expansión de los musulmanes, quedando un pequeño reducto moro en la región de Narbona, ciudad que cayó en manos del Pipino el Breve en el 759. Asentado ya el poder franco al norte de los Pirineos y expulsado de facto los bereberes y moros de esta zona sur de la actual Francia, estos comenzaron a poner sus ojos sobre la cara sur de los Pirineos con el objetivo de consolidar esa frontera natural contra los musulmanes con un doble objetivo: expandir sus territorios por un lado y crear una frontera militarmente fiable por otro, y así evitar hipotéticas entradas de ejércitos musulmanes en territorio franco. Por tanto, es aquí donde podemos situar la incipiente formación de las diferentes comarcas o núcleos que con el tiempo darán lugar a tres realidades cristianas de la Edad Media en suelo hispano. Estamos hablando sin duda del Reino de Pamplona, luego de Navarra, del Condado de Aragón, luego también Reino, y de la conocida como Marca Hispánica como antecesora de los condados catalanes. El reino de Pamplona. Vamos a comenzar diciendo que el territorio inicial de este reino es lo que se situaba al sur del ducado de Aquitania. Es a partir del siglo VII cuando va a surgir el ducado de Vasconia o Gascuña, entonces Dux de Gascogne, territorio comprendido entre el río Garona y la cordillera pirenaica, lo que hoy conocemos como Vascongadas, Navarra y Alto Aragón, aunque entonces bajo el vasallaje del ducado de Aquitania. Aparece también en escena la figura de Carlomagno,
también conocido como Carlos el Grande o Carlus Magnus. Fue un rey de los francos y lombardos y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Nacido en 742 y fallecido en el 814, expandió significativamente su reino para incluir gran parte de Europa occidental y central. Fue coronado emperador por el Papa León III en el año 800, marcando el renacimiento del Imperio Romano en Occidente. Su legado perdura como uno de los grandes monarcas medievales, influyendo en la estructura política y cultural de Europa. Pues bien, lo que hace entonces Carlomagno es dividir ambos territorios y consolidar dos ducados. A partir de entonces, el duque de Basconia tenía como misión principal proteger el flanco sur carolingio frente a potenciales ataques musulmanes desde la península ibérica. Pronto tendría ocasión de mostrar su fidelidad a Carlomagno en la campaña contra Zaragoza. La batalla de Roncesvalles en el 778, donde Carlomagno, en su campaña para retomar Zaragoza en ese mismo año 778, sufre una derrota y pierde el control sobre toda esta zona del ducado de Gascuña y Pamplona. Y es que Zaragoza, la César Augusta de Roma, la sede episcopal visigoda y capital de la marca superior de la frontera mora, es una pieza clave para controlar la zona nordeste de Hispania. Carlomagno lo intentó, pero en Roncesvalles perdió toda posibilidad de hacerse con ella. El gobernador de Barcelona, un tal Sulaimán, buscó su apoyo. Carlomagno le prometió protección y amparo, así que en ese año del 778 marchó hacia Hispania. Llevaba un ejército poderoso que dividió en dos flancos, uno dirección Barcelona y el otro comandado por él mismo, que atravesó los Pirineos por tierras de Basconia dirección Zaragoza, a través del paso de Roncesvalles, llegando primero a Pamplona y después a Zaragoza, a la que rodeó. Pero la fuerte defensa sarracena hizo que Carlomagno levantase el sitio de Zaragoza y se retirase por donde había venido, es decir, por Roncesvalles, aunque antes asoló Pamplona. Pero en ese paso de los Pirineos, la retaguardia franca, con los prisioneros y el botín, fue atacada por los montañeses con ayuda zaragozana, quienes derrotaron a los francos, recuperando el botín perdido. Carlomagno atravesó el desfiladero de los Pirineos y aceptó la rendición, no sin antes ser atacado también por los vascones en una emboscada. El gran Carlomagno volvía a territorio franco derrotado y abatido. Navarra se había convertido en una pieza esencial del equilibrio de poder por su situación geográfica. Era en ese momento la articulación que unía la España cristiana del oeste, es decir, el incipiente Reino de León junto con Asturias, y la España cristiana del este con condados nacientes y la marca hispánica. Además, separaba el reino de los francos en el norte y el califato de Córdoba en el sur. Era también el punto desde donde se podían controlar varias zonas claves: el Valle del Ebro por las tierras riojanas, el Alto Duero, flanco oriental de la expansión castellana, y los grandes llanos del Ebro aragonés, antaño feudo de los Banu Qasi y ahora en posesión del califato de Córdoba. Y es ahí cuando van a surgir las dinastías Arista y Jimena. Antes se nos cuenta la existencia de dos personajes, un tal Velasco y un tal García, que bien pudieron ser la primera resistencia cristiana en territorio pamplonés. Parece ser que estas primeras dinastías de Pamplona provienen de un mismo tronco común y que se emparentarían con la familia de conversos al Islam y que hemos citado antes, los Banu Qasi, señores desde tiempos visigodos del Valle del Ebro Medio, siendo la villa de Tudela una de sus plazas principales. Íñigo Arista, primer rey de Pamplona. Así pues, Íñigo Arista, que reina entre el 810 y el 851, se va a convertir en el primer monarca del reino de Pamplona, el cual debió apoyarse en los Banu Qasi, que eran parientes suyos, al casar su propia madre con el señor de Tudela y dar a luz a Ibn Musa, futuro valí de Tudela. Este Musa fue el personaje más influyente en la marca superior en su tiempo. Con el apoyo de su medio hermano musulmán y con la inestimable ayuda del conde García Galíndez de Aragón,
pudo hacerse con el control de Pamplona y de la Alta Navarra. Su reinado estuvo marcado primero por sus esfuerzos de independencia del poder carolingio, a los que venció en la llamada Segunda Batalla de Roncesvalles del año 824, y segundo por mantener su alianza con sus parientes los Banu Qasi, alianza que le llevaría a apoyar a la familia en su revuelta contra el emir Abderramán II, donde fue derrotado en el 843, siendo Pamplona nuevamente arrasada y saqueada. La derrota obliga a Íñigo Arista a someterse a Córdoba y firmar compromisos de vasallaje, así como de protección para que los moros pasasen al otro lado de los Pirineos. Le sucedieron en esa misma línea de sumisión a los moros los reyes García Íñiguez y Fortún I Garcés hasta el año 905, cuando sube al trono Sancho I Garcés, primer rey de la dinastía Jimena, y las relaciones de Pamplona con Córdoba cambian. Se rompió con el sometimiento ante Córdoba y se inició una expansión territorial ocupando zonas cercanas al Ebro desde Nájera a Calahorra. Pero también Sancho I es derrotado en la batalla de Valdejunquera. Allí, entre los pueblos de Muez y Salinas de Oro, en el año 920, se va a dar esta batalla, una de las más importantes de la Reconquista en Navarra, donde se batieron los reyes Sancho Garcés I de Pamplona y el rey Ordoño II de León contra el todopoderoso Abderramán III, el emir de Córdoba, siendo posteriormente la ciudad de Pamplona de nuevo saqueada en el año 924. Aún así, Sancho va a ampliar su reino, desde las fronteras con Castilla por el oeste hasta las zonas de Sobrarbe y Ribagorza al este, y por otro lado, de norte a sur, desde los Pirineos hasta el Ebro, gracias a la conquista de Nájera. Importante fue la aparición del personaje de Doña Toda, reina consorte de Navarra en el siglo X, que nació alrededor del año 876 y murió en el 958. Fue esposa del rey Sancho Garcés I de Navarra y madre del rey García Sánchez I. Toda Arnárez desempeñó un papel crucial en la política de la región, especialmente después de la muerte de su esposo, cuando actuó como regente de su hijo. Además, es conocida por sus alianzas matrimoniales, que fortalecieron las relaciones entre los reinos cristianos de la península ibérica, y por su intervención en la curación de su nieto, el califa Abderramán III, que se presentó ante este arrodillándose en acto de vasallaje para evitar que el reino de Pamplona fuese arrasado nuevamente. Así lo recogió la crónica albeldense. En el año 905, Sancho I Garcés tomó en Pamplona el nombre de rey. Señalóse por su veneración a la fe de Cristo y fue piadoso y compasivo con todos los fieles y oprimidos católicos. Batallador con los ismaelitas enemigos, hizo en sus tierras repetidas estragos. Dio principio por Cantabria y desde la ciudad de Nájera hasta la de Tudela les tomó todos los castillos. Poseyó la tierra que dicen de Jemsén con todas sus ciudades. También sometió a sus leyes a la fuerte Pamplona y se apoderó de todas las fortalezas del territorio aragonés. Después de expulsados los enemigos, murió violentamente el año 20 de su reinado. Fue sepultado en el pórtico de San Esteban y reina con Cristo en el cielo. Su hijo García I Sánchez reinó 40 años. Fue benigno y ganó muchos triunfos a los sarracenos, y así murió. Su sepulcro está en el castillo de San Esteban. Sucediéronle en el reino sus hijos Sancho II Garcés y Ramiro Garcés, rey de Viguera, a los que Dios omnipotente conserve por mucho espacio de años. Los navarros también comenzaron a apoyar a sus vecinos leoneses, sobre todo en el 939 en la batalla de Simancas, pero el reino de Pamplona se mantendrá en una posición defensiva que sería lo que a la postre le apartará de la carrera por ampliar su territorio a costa de los musulmanes, como sí harían castellanos, leoneses y aragoneses. El Condado de Aragón.
La parte central de los Pirineos, por su cara sur, ya en suelo hispano, parece ser que importó menos a los carolingios. En este lado pirenaico ya había ciudades fuertes como Huesca y Zaragoza, esta última pieza clave de los musulmanes. Aquí Carlomagno lo que hizo fue tratar de delimitar pequeños territorios o condados para comenzar a repoblar esta zona entre montañas y valles, con personas muy cercanas y afines al emperador Franco. Uno de ellos, el personaje conocido como Aureolo, asentado muy próximo al núcleo inicial del condado aragonés por los valles de Ansó, Echo y Aragón. La misión principal de este conde era velar por las comunicaciones entre Hispania y el Imperio Franco, lo que suponía el mantenimiento de los puertos de montaña abiertos, sin problemas y siempre aptos para el comercio. Sin embargo, a su muerte, en el año 809, se produjo un breve periodo en el que los musulmanes conquistarán de nuevo ese territorio hasta que en torno al 815 volvió a ser recuperado, ya definitivamente, por los francos, a cuyo mando pusieron a otro fiel servidor del imperio, Aznar Galíndez. Son tiempos difíciles para Aragón. El pequeño condado se encuentra atrapado entre los carolingios por el norte, los navarros por el oeste y por los Banu Qasi asentados en la marca superior en la zona sur. Solamente estos últimos dieron un respiro a los aragoneses, los cuales, con Aznar Galíndez, pudieron incorporar los condados de Urgel, Cerdaña, Pallars y Ribagorza, los cuales volverían a perder tiempo después, siendo retomados por los condes de Tolosa. Poco después, el condado cayó en las manos de Andregoto Galíndez, quien por acuerdo matrimonial se casó con García I Sánchez de Pamplona, por lo que el condado pasó a formar parte del reino pamplonés. La marca hispánica. Por resumir un poco sus inicios, debemos indicar que gracias a las victorias de Pipino el Breve, su hijo y heredero, Carlomagno, pudo asegurar la frontera pirenaica contra el Islam y al tiempo iniciar una serie de campañas militares que se desarrollaron durante todo su reinado. La más famosa, y de la que ya hemos hablado antes, la del año 778 contra Zaragoza, que acabaría con la de Roncesvalles. Este fracaso de los francos hizo que concentrasen esfuerzos principalmente en la zona de la Septimania y Cataluña. En el año 785 Gerona volvía a poder franco y en el 801 caía, tras varios meses de asedio, la ciudad de Barcelona. El jefe musulmán El Hakam, ocupado en conflictos internos familiares, llevó a que los francos, aprovechando la ocasión, penetrasen en el territorio musulmán y se apoderasen de Barcelona el 19 de enero del año 801. Se establecieron allí y llevaron a sus compatriotas mientras que las tropas musulmanas debieron retirarse. La toma de Barcelona impulsó a Carlomagno para ampliar su reino y conquistar más territorios en la zona hispánica. Su heredero, Luis I el Piadoso, el llamado Ludovico Pío, atacó Huesca, Lérida y principalmente, siguiendo la vía augusta, Tarragona y Tortosa. A partir del año 813, el nuevo emperador decide adoptar una política diferente de acercamiento diplomático con Córdoba, que buscase una tregua y la aceptación de la demarcación fronteriza existente. Esta tregua se mantuvo durante gran parte del siglo, y aunque hubo acciones militares de ambos bandos, como el ataque de condes catalanes al Valle del Segre en el año 822, o la rebelión de Aizón del 827, apoyada por los musulmanes cordobeses, que llegaron a asediar Barcelona sin éxito, o las campañas de Abderramán III en los años 842, 850 y 852 contra la marca hispánica, el status quo no cambió. A la muerte de Carlos II, el Calvo, en el año 877, el imperio carolingio, ya inmerso en la crisis que le conduciría hacia su irremediable final, comenzó a despreocuparse de los territorios hispanos de la marca y dejó la dirección de la política a los propios condes de la marca hispánica. Así es como van a surgir los condados catalanes. Entre la primitiva nobleza condal destacan nombres como el de Borrell de Osona, muerto antes del 820, quien recibió la gobernación de los condados de Osona, Urgel y Cerdaña, unos títulos creados para él por su fidelidad y apoyo militar en diversas campañas.
o el de Vera, hijo del conde de Toulouse, de origen franco y al que se considera primer conde de Barcelona, conde de Gerona y Besalú. Con todo, el más famoso de todos ellos fue por su importancia y por lo que significará después Wilfredo el Velloso, hijo de Sunifredo de Urgel, nombrado conde de Urgel y de Cerdaña, de Barcelona, de Gerona y de Osona. Fue en su tiempo, segunda mitad del siglo IX, pues murió en el 898, el conde más importante de toda la marca hispánica. La época de Wifredo coincidió con la desaparición del imperio de Carlomagno. Esto le va a permitir desarrollar políticas propias e independientes de los dictados imperiales. El ejemplo más claro de lo que decimos es que Wifredo sería el último conde nombrado por los francos. Los condes debían ser sancionados en su puesto por el emperador, quien nombraba y deponía condes según su criterio, y así en tiempos de Carlos III el Gordo, rey franco, incapaz de atajar las rebeliones internas y de detener las invasiones vikingas que llegaron incluso a asediar París, provocó el colapso total. Lo que en otros tiempos llegó a ser considerado como el imperio sucesor del Imperio Romano, acabó dividiéndose en diversos reinos menores. Esta situación de fragmentación del imperio permitió a los condes catalanes nombrar directamente a sus herederos sin necesidad de sanción alguna. Así sucedió con Wifredo, lo que dio origen a la Casa de los Condes de Barcelona. Conocemos por relato de los antiguos que había existido un caballero de nombre Wifré, oriundo de la villa que llamaban Arriá. Este caballero, muy célebre en virtud, armas y consejo, recibió por su probidad el condado de Barcelona de manos del rey de los francos, y cuando todavía allí permanecía, le llegó la noticia de que los sarracenos habían venido a su patria y a la vez la habían invadido y retenido casi toda. En consecuencia, notificando también él mismo esto al rey, pidió su ayuda para combatirlos, pero el rey, impedido por otros asuntos, no pudo prestarle auxilio. Sin embargo, añadió esto a su petición, que si el propio Wifré por sí mismo, en unión de los suyos, consiguiera expulsar a los agarenos de los mencionados confines, el honor de Barcelona pasaría perpetuamente a su dominio y al de todos sus descendientes, pues antes que él a nadie le había sido dado el condado por sucesión hereditaria, sino que el rey de los francos lo daba a quien quería y por el tiempo que quería. De este modo, el honor barcelonés pasó de la potestad real a las manos de nuestros condes de Barcelona. Respecto a los sarracenos, mantuvo una política de diferentes treguas, lo cual le permitió a Wifredo ocupar y repoblar los territorios de la Cataluña interior, como las comarcas de Osona y Berga. En los años siguientes se realizaron múltiples razias militares desde ambos lados. En una de ellas morirá Wifredo, cuando se enfrentó con el señor de Lérida, Lub ibn Muhammad, de la familia de los Banu Qasim. Ninguno de sus sucesores consiguió ampliar su territorio. Todos los intentos que se lanzaron contra Tarragona fueron baldíos. El río Llobregat quedó como una especie de frontera, aunque realmente el sur de dicho río hasta la comarca tarraconense era una gran tierra de nadie. Las regiones al norte eran las que serían conocidas como Cataluña Vieja, mientras que las del sur, que no serían conquistadas hasta 100 años después, serían las llamadas Cataluña Nueva. Bueno, queridos hispanos y sin complejos, vamos a dejar en este punto esta entrega de la parte aragonesa de la Reconquista española, porque es que resulta muy interesante ver cómo se van conformando los diferentes reinos y condados de clara formación franca con la figura de Carlomagno detrás. Y Roberto, que en el próximo capítulo nos seguiremos viendo y hablaremos de otros temas nuevos que seguro que son y resultan interesantísimos para toda nuestra audiencia, que sois millones de oyentes. Pues efectivamente, nos vemos en el siguiente capítulo, en el siguiente programa. No vamos a desvelar nada de momento porque tenemos alguna sorpresilla por ahí escondida, pero bueno, algo tendremos que contar en el próximo programa, sin duda alguna. Pues, queridos oyentes, tened las orejas bien tiesas, bien atentas, bien abiertas, porque yo tampoco sé cuál es la sorpresa, así que estamos todos ávidos de conocer lo que nos deparará el siguiente capítulo de nuestra historia, de esta apasionante historia.
Pues nada, os emplacemos para dentro de 15 días para seguir disfrutando de nuestros hechos históricos. Esperamos que hayáis disfrutado como nosotros lo hacemos siempre. Queridos oyentes hispanos y sin complejos, apasionados de la historia de España y de Hispanoamérica, esperamos que hayáis disfrutado, que os hayamos informado y que os hayamos entretenido, que como siempre es un lujo hablar para vosotros de nuestra historia sin tapujos, sin tabúes, sin complejos. Somos Hispanos sin complejos.